Hola, buenos días a todos. Vamos a acabar la parte de la asignatura de tecnología de fabricación en el tema de problemas, todo lo que corresponde a problemas, con este vídeo de hoy, en el que simplemente lo que quiero haceros es indicar las cosas que ha faltado por ver en la parte de mecanizado, que son puntos importantes que los tenéis en la colección de problemas y que entran para examen, ¿vale? Que son importantes. Entonces, lo que no hemos llegado a ver en estos tres ejercicios que hemos hecho de mecanizado, de taladrado, torneado y fresado, y que son importantes y están en otros problemas, pues ahora mismo lo voy a ir explicando brevemente en este vídeo, y así ya con esto pues podéis hacer todos los ejercicios y ya prepararlo para el examen. ¿Vale? Para la parte de mecanizado. En la parte del examen, los contenidos finales del examen os lo enviaremos en breve en el aula virtual. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis una lista de los aspectos que vamos a ver en este vídeo. Primero que nada, el primer punto, Merchan. Veréis que hay muchos ejercicios que resuelve la fuerza de corte, se calcula la fuerza de corte mediante una metodología que se llama Ernst-Merchan. ¿Vale? Es una manera de obtener las fuerzas de corte teniendo en cuenta pues unos factores de tensión y cizalladura del material, etcétera. Entonces, eso lo veíamos hace unos años en la asignatura, ahora ya no lo vemos en la parte de problemas. Con lo cual, para calcular fuerzas de corte mecanizado, solo vamos a utilizar el método de la presión específica de corte. Así que todas aquellas partes que pongan en los ejercicios Merchan, eso os lo saltáis o lo intentáis resolver haciendo presión específica de corte, porque solo va a entrar presión específica de corte, ¿vale? La parte de Merchan no hace falta que lo reviséis. Vale, pasamos al siguiente punto, número de pasadas en planeado. Vale, vamos a ver aquí muy rápido el ejercicio 6, problema 6, que es un planeado en la que tenemos que calcular el número de pasadas para planear una pieza. Entonces, en el ejercicio que vimos en clase de la parte de problemas, era un planeado, si recordáis, que la herramienta era más grande que la pieza, con lo cual no habían pasadas de planeado, era una única pasada donde la profundidad de pasada radial era igual al ancho de la pieza. Aquí no pasa esto. Tenemos que tenemos aquí el ancho de lo que es la pieza, 135, y el diámetro de la fresa, que es 60, con lo cual necesitamos hacer varias pasadas. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuántas pasadas vamos a hacer? Aquí la fresa, veis que el movimiento lineal, porque el movimiento lo tiene la pieza se mueve hacia la derecha, con lo cual eso equivale a que la herramienta está cortando hacia izquierdas. Entonces está haciendo pues está entrando a cortar aquí y hace ese corte. ¿Vale? Y luego viene aquí y vuelve a hacer este corte. Y va aquí y vuelve a hacer este corte. ¿Vale? Va cortando. Entonces, va a hacer esta primera pasada. Y luego, ¿qué pasa? Luego tendrá que subir y hacer otra pasada en esta dirección. Y luego tendrá que subir y hacer otra pasada, ¿vale? Entonces, la pregunta es ¿cuántas pasadas tenemos que hacer? Porque esto será importante para calcular tiempo de operación, número de piezas filo, etcétera. Vale, pues esto directamente es fácil porque lo que tenemos que hacer es ¿cuánto vale el ancho de la pieza? 135 milímetros. ¿Cuánto vale el diámetro de la fresa? 60. ¿Vale? Esto sale 2,25. Eso significa que haríamos dos pasadas con el diámetro a 60 y luego el último utilizaríamos 0,25 del diámetro, ¿vale? Para acabar esa última pasada. Lo que se suele hacer siempre en planeado es lo que os dicen aquí, ¿vale? El planeado debe realizarse del modo más económico posible con condiciones de corte equilibradas y homogéneas en todo el proceso. Eso se refiere a que las pasadas sean lo más iguales posibles, ¿vale? Entonces lo que queremos hacer son pasadas con una profundidad de pasada radial igual, ¿vale? Que queremos mantener esto como constante. Entonces, si hiciéramos 2,25 tendríamos que hacer una pasada a 60, una pasada a 60 y el resto lo haríamos a menos de 60 de profundidad de pasada radial. Entonces, lo que queremos hacer son pasadas iguales. Entonces, vamos a redondear esto, sería 3 pasadas.
Entonces lo que quiero hacer sería 135 dividido entre 3 pasadas iguales. Eso sale a 45. ¿Vale? Entonces significa que la profundidad de pasada radial va a ser de 45, que es esto que tenemos pintado aquí. ¿Vale? Eso lo hemos calculado, no era un dato del problema. ¿Vale? Entonces la profundidad pasada será 45, luego volverá a subir la herramienta y tendremos la herramienta pues por aquí y mecanizaremos todo esto y luego subirá y haremos lo mismo y mecanizaremos todo esto. ¿Vale? Y haríamos pues 3 pasadas. Aquí lo que también tenemos que tener en cuenta es para tiempos, que es lo que viene justo en la siguiente diapositiva, es tener en cuenta los movimientos de avance. Este recorrido lo haría a una velocidad determinada, a una velocidad de corte, pero luego estos movimientos hacia arriba lo haría a una velocidad muy rápida. Con lo cual esas velocidades tan rápidas hace que el tiempo en vacío sea descartable, o sea, sea despreciable. Entonces, para tiempos y costes en planeado generalmente solo se tiene en cuenta el tiempo que está mecanizando, que sería el tiempo que tarda en recorrer esta longitud, en este caso 3 veces, porque hacemos 1, 2 y 3. También puede ser, como nos dicen condiciones de corte equilibradas y homogéneas, es que en lugar de hacer esto que os he puesto aquí, que sube, hace esta pasada, sube y hace esta pasada, podría ser que hiciera esta pasada aquí, luego de aquí levanta la herramienta, viene muy rápido hasta este punto de aquí, baja la herramienta y mecaniza en esta misma dirección. Cuando llega aquí, lo mismo, levanta herramienta, va muy rápido a este punto, baja la herramienta y mecaniza. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Que tenemos unos movimientos, unas trayectorias de retroceso largas, pero aún así la velocidad a la que se realiza este retroceso es tan alta que se puede despreciar. ¿Vale? Habrá que ver un poco el enunciado. Si nos dicen que va a haber retrocesos para cortar siempre la media dirección y la velocidad de retroceso es tal, pues habrá que tenerlo en cuenta. Si no nos dicen nada, pues se podrá despreciar o suponer que ese tiempo es muy poco con respecto al tiempo de mecanizado. ¿Vale? Entonces eso ahí importante tener en cuenta en cuanto al número de pasadas de planeado. Aquí faltaría ver si hace falta mecanizar en axial más veces. ¿Vale? Si tenemos aquí, por ejemplo, nos dicen que se va a reducir en 2 milímetros. Entonces la profundidad de pasada radial es, axial es 2 milímetros. Pero podría ser que hubiera que reducir el espesor del bruto de partida, pues digamos en 5 milímetros. Y habría que hacer 2 pasadas de 2,5, por ejemplo, que nos lo digan anunciado. Entonces habría que hacer estas 3 pasadas más otras 3 pasadas de la capa siguiente. ¿Vale? Todo depende un poco del enunciado, pero eso tenerlo en cuenta. Seguimos en la parte de tiempo de corte enfresado. Esto es lo que estaba poniendo en el caso anterior. ¿Vale? El tiempo de planeado para la pieza, para el ejemplo que estamos diciendo ahora del problema 6, sería 3 veces la longitud, ¿vale? Porque hay la profundidad de pasada radial es 45, entonces son 3 pasadas. Y la velocidad de corte sería esta que está ya calculada, que sería 850. Entonces el tiempo que tarda en hacerse el planeado, ¿vale? El tiempo que tardaríamos en hacer ese planeado, en hacer esta pasada, ¿vale? Retrocedo, esta pasada, retrocedo y esta pasada, ese tiempo sería de 2,12 minutos. ¿Vale? Sería tiempo de planeado para tener en cuenta en tiempos y costes del último apartado. Ahora bien, aquí luego tenemos nos suelen preguntar siempre el número de piezas que se pueden mecanizar con un filo de corte. Eso es número de piezas filo. El número de piezas filo es cuántas piezas puedo planear con una herramienta antes de cambiar la herramienta. Pues 50 piezas, 100 piezas, ¿vale? El número de piezas que sea. ¿Cómo calculo eso? ¿Cuántas piezas puedo hacer por filo? Siempre es el tiempo de vida de la herramienta, ¿vale? Que esto suele ser un dato o bien se calcula por Taylor, como veremos luego. Esto suele ser 15 minutos, 20, 25 minutos, el tiempo que puedes estar mecanizando hasta desgastar la herramienta. ¿Vale? Partido el tiempo de corte, ¿vale? El tiempo en el que la herramienta ha estado desgastándose. ¿Vale? Entonces aquí la particularidad que hay en fresado con respecto a taladrado o a torno es que si nos fijamos en la operación, esto tenemos aquí unas plaquitas. Aquí hay una plaquita, aquí hay otra plaquita, ¿vale? Aquí hay otra plaquita. Tenemos varias plaquitas. Entonces, la plaquita empieza a cortar aquí y corta
y cuando llega aquí sale de la pieza y ya deja de cortar. Entonces, en este movimiento, en todo este arco de aquí, está en vacío, no está cortando, y corta este movimiento de aquí, en el phi. El ángulo que está cortando realmente es phi. Entonces, si nosotros estamos un minuto, por ejemplo, mecanizando, realmente no está la plaquita un minuto desgastándose. Está solo el tiempo que está desde este punto hasta este punto de aquí. El resto, digamos que no está desgastándose, no está cortando. Entonces, para tener en cuenta eso, tenemos que utilizar esta expresión. El tiempo de corte efectivo, o tiempo de corte, digamos, que está realmente desgastándose, será la relación que hay entre phi 360, donde phi es el ángulo de contacto, por el tiempo de la operación, ¿vale? O el tiempo de... Sí, el tiempo de la operación, en este caso el tiempo de planeado, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues tenemos 0,706 minutos, sería el tiempo que ha estado desgastándose la plaquita, cuando realmente la operación ha sido de 2,12 minutos, pero porque phi es menor, es mucho menor que 360, pues al final el tiempo que realmente se está desgastando es 0,7 minutos, ¿vale? Entonces aquí podríamos poner 0,7 minutos y el tiempo de vida de la herramienta el que corresponda, ¿vale? Esto lo veremos luego en otro ejemplo. Pero muy importante esto, que solo esto de aquí, que hay que tenerlo en cuenta cuando hay corte discontinuo, que es enfresado. En torneado y en taladrado no hay que hacer esto, porque en torneado y en taladrado la herramienta está continuamente cortando, no hay zonas en las que deje de cortar, ¿vale? En torneado y en taladrado. Vale, seguimos. La parte de cambios de plaquita, en este mismo problema. De tiempos y costes solo hemos visto una operación de taladrado donde se veía, pues bueno, el tiempo de cambio de herramienta, el desgaste, etcétera, pero no era una herramienta de plaquitas. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una herramienta de plaquitas? Primero, cuando hay una herramienta de plaquitas tenemos que tener en cuenta qué geometría tiene esa plaquita. Entonces, podemos tener geometrías como estas de aquí. Podemos tener una geometría cuadrada, una geometría, por ejemplo, rómbica, una geometría triangular, ¿vale? Básicamente estas son las que vamos a estar viendo, ¿vale? Algo más rómbica, pero con un ángulo de punta de herramienta más grande que estas de aquí, y luego la cuadrada, ¿vale? Entonces, esto es muy importante saber qué tipo de herramienta de plaquita estamos utilizando para saber cuántos filos útiles tenemos. Entonces, si nosotros hemos montado, estamos en el plato de plaquitas y tenemos una plaquita que es cuadrada, ¿vale? Y estamos mecanizando. Cuando estamos cortando, estamos desgastando este filo. Cuando hemos desgastado este filo, ¿qué hacemos? Podemos girar, desatornillamos la plaquita, la giramos 90 grados y la volvemos a montar. Y entonces empezamos a gastar esta. Cuando se ha desgastado, ¿qué hacemos? Desatornillamos, volvemos a girar la plaquita y utilizamos este filo, ¿vale? Este filo ahora estaría aquí, porque lo hemos girado. Y lo mismo aquí. Entonces, una plaquita cuadrada tiene 4 filos útiles. Podemos utilizar 4 filos. Si, por ejemplo, en lugar de ser una plaquita cuadrada hubiera sido una plaquita rectangular, pues la montamos y estamos gastando este filo, ¿vale? Pero luego cuando la giramos no la podemos girar y montar así. Así no la podemos montar, ¿vale? La tenemos que girar 180 grados para utilizar este otro filo de aquí. Con lo cual, en una rectangular o rómbica tenemos 2 filos, ¿vale? En una triangular, pues claro, como es simétrica, tenemos 3 filos, ¿vale? Ahora, también tenemos que tener en cuenta si es reversible. Si es reversible significa que le podemos dar la vuelta a la plaquita. Tenemos una plaquita, vamos a ver, esta es la plaquita, ¿vale? Cuadrada, y luego esto es la vista desde... ¿Vale? Entonces, utilizamos estos 4 filos de esta cara de aquí. Si es reversible, podemos darle la vuelta y utilizar estos filos de abajo. Con lo cual, si es reversible, esto es por 2, porque podemos utilizarlo en la cara de abajo. Y si no es reversible, no tenemos por 2, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que ver geometría y tipo. Nos lo dan siempre enunciado. Y con eso, ¿cómo podemos calcular aquí el número de plaquitas que tenemos que comprar?
que sería el caso aquí de este ejercicio. Pues primero, en este plato nos dicen que hay 7 plaquitas. En el plato tenemos una plaquita, 2 plaquitas, 3 plaquitas, ¿vale? 7 plaquitas, con lo cual número 7, porque cada vez que se desgaste hay que quitar y montar 7 plaquitas nuevas o girar 7 plaquitas. Y luego esto que tenemos aquí es cuántas piezas, o sea, cuántas veces vamos a cambiar las plaquitas. ¿Vale? Entonces esto es sencillo, porque este 25,51, eso es el número de piezas filo. El número de piezas filo sabemos que es tiempo de vida de herramienta partido el tiempo de corte. ¿Vale? Entonces podemos fabricar pues 25, perdón, esto es el lote, ¿vale? El 25,5 es el lote, el número de piezas filo es el lote, o el lote partido el tiempo de corte. Esto es el número de cambios de herramienta, CH. El número de piezas filo, esto es correcto. El número de piezas filo es el tiempo de vida de herramienta partido tiempo de corte. Y el número de cambios que yo voy a hacer es el lote, es el número de piezas que voy a fabricar en total, que son 1250 en este caso, ¿vale? Partido el tiempo, el número de piezas filo, número de piezas filo, ¿vale? Número de piezas filo. Que en este caso el número de piezas filo no lo tengo por aquí, pero creo que eran 60 y algo o algo así, ¿vale? El resultado son 25,51 piezas, ¿vale? Número de cambios de herramienta. Entonces, si vamos a cambiar 25,51 veces la herramienta, lo que tenemos que tener en cuenta es, esos son filos, ¿vale? Número de cambios de herramienta o cambios de filo. Entonces, tenemos una herramienta cuadrada que es de 4 filos por 2, porque es reversible. Entonces tenemos 8 usos. Por eso es 1 partido 8 por, aquí tendríamos el lote partido el número de piezas filo. ¿Vale? Porque realmente, ¿cuántas piezas puedo hacer por un filo? Las que sean. ¿Y cuántos filos realmente tengo? 8. Entonces es el lote partido 8 veces el número de piezas filo. ¿Vale? Entonces 7 es por el número de plaquitas que tenemos. El 1/8 sería usos de filo que tenemos en la herramienta, depende de la geometría y de si es reversible, y esto sería directamente el lote partido el número de piezas filo, ¿vale? Que sería el número de cambios de filo. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre en cambios de plaquita. Seguimos, aquí este es directo, cálculo de tasa media de arranque viruta. ¿Cuál es la tasa media de arranque viruta? Que nos lo preguntan muchas veces en los ejercicios. Simplemente es el volumen de material que arrancamos partido el tiempo de mecanizado en arrancar ese volumen. Eso se le llama Z, que es esta expresión de aquí, la tasa media de arranque viruta. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, ¿cuál es la tasa media de arranque viruta en la operación de ranurado? Pues hay que ver cuál es el volumen de material arrancado, que sería este anillo que estamos cortando, de espesor 3, que sería este es el volumen de material, y el tiempo que tardan a realizar el ranurado, pues sería un tiempo que hemos calculado anteriormente. Eso, en milímetros cúbicos por minuto, sería el resultado de la tasa media de arranque. ¿Vale? Siempre se calcula así, volumen arrancado partido tiempo de mecanizado. Vida de herramienta de Taylor sería otro punto que no hemos visto en los ejercicios y que es importante que tengáis en cuenta. Entonces, la vida de herramienta de Taylor, lo que tenemos que hacer simplemente es, la idea de la vida de Taylor es que todas las herramientas se supone que tienen un comportamiento donde la velocidad de corte por el tiempo de vida de la herramienta elevado a n es igual a k, donde n y k son unas constantes que dependen del material, ¿vale? V es la velocidad de corte y t el tiempo de vida de la herramienta. Es decir, cuanto mayor sea la velocidad de corte a la que yo estoy utilizando la herramienta para mecanizar, menor será el tiempo de vida de la herramienta. Se va a desgastar antes. Cuanto más rápido cortemos, más rápido se desgasta. Entonces, en muchos ejercicios nos van a dar el tiempo de vida de la herramienta. Nos dirán, y el tiempo de vida de la herramienta para esta operación es de 15 minutos. Pues bien, ya lo tenemos, no hay que utilizar Taylor. Pero puede que no nos lo den y que nos den información como esto que veis aquí, que nos dice, se está trabajando a 4.350 RPM. ¿Vale? Y ahí no sabemos cuánto vale la vida de la herramienta, pero sí que nos dicen que la vida de la herramienta es
774 segundos es lo que ha durado la herramienta si cortaba a 240 metros por minuto y 19 minutos era lo que duró la vida de la herramienta si cortaba a 3,5 metros por segundo. ¿Vale? Nos dan como que 2 puntos de la ecuación, de esta ecuación de aquí. Y con 2 puntos lo que podemos hacer es calcular los coeficientes n y k, ¿vale? Porque nos están dando un primer punto donde la velocidad y el tiempo sería 774 el tiempo y 240 la velocidad, no sabemos n y k, y el segundo punto es este de aquí, donde tenemos la velocidad de 3,5 metros por segundo y el tiempo 19 minutos. Entonces, con estas, como tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos calcular n y podemos calcular k. Es lo único que hacemos en este ejercicio. ¿Vale? Mucho cuidado que las unidades tienen que ser las mismas, las velocidades tienen que estar pasadas a las mismas unidades y el tiempo tiene que estar en las mismas unidades. Aquí está pasado todo a minutos y a metros por minuto. Sacamos la n y sacamos la k. Y una vez que sabemos eso ya podemos calcular el tiempo de vida de herramienta de nuestra operación. Y para eso tenemos que calcular la velocidad de corte de nuestra operación. Entonces 4.350 RPM en esta operación tendremos que calcular cuál es la velocidad de corte. La velocidad de corte aquí es de 3,64 metros por segundo. ¿Vale? Entonces ahora podemos calcular cuánto vale el tiempo de vida de herramienta para esta operación. Ojo, aquí hay un error en el enunciado. Esto es por 60, porque tenemos que ponerlo todo en metros por minuto. ¿Vale? Hay un error. Este resultado es correcto, pero en la resolución aquí falta por 60. Entonces la velocidad es 3,64 por 60 para pasarlo a metros por minuto por t elevado a 0,345 igual a 579,9. Esto es el tiempo de vida de la herramienta para mi operación, que no tiene nada que ver con estos otros tiempos que me han dado. Estos serán dos puntos diferentes. Ahora ya he calculado el tiempo en mis condiciones de corte. Y ya con este tiempo ya puedo calcular el número de piezas filo. El número de piezas filo será el tiempo de vida de herramienta, que es lo que he calculado, y el tiempo de partido, el tiempo de corte, que sería el tiempo que tarda la herramienta en hacer este movimiento. ¿Vale? Entonces aquí cuidado porque pasa un poco lo que hemos visto antes. La herramienta no está desgastándose de forma continua, porque es un corte discontinuo. Entra, empieza a cortar y sale sin cortar. Entonces tenemos que tener en cuenta ese desfase. Entonces aquí en este caso lo que se ha hecho es el tiempo de vida de la herramienta que me ha salido aquí, que es con corte continuo, sin parar de cortar, como si estuviéramos en un torno. Lo que hacemos es mayorarlo para tener en cuenta que realmente estamos en corte discontinuo y se mayora con este coeficiente, con el 360 partido phi. En este caso sale que entonces el tiempo de vida enfresado, no en corte continuo, sino en corte discontinuo, es 33,8 y esto ya lo divido por el tiempo en discontinuo de la operación. Sale 101 piezas. ¿Vale? Y ya por último estaríamos hablando del rendimiento eléctrico y mecánico. Esto ya lo hemos visto, esto sí que os lo he explicado en algún ejercicio. Simplemente recordar que cuando estamos en los ejercicios un poco ya más avanzados siempre vamos a tener esto. Vamos a tener un rendimiento del motor y un rendimiento eléctrico de transmisión, ¿vale? Perdón, un rendimiento eléctrico y rendimiento de transmisión. Entonces aquí pueden darnos información sobre el rendimiento motor o el del rendimiento de transmisión, o de las pérdidas del motor, pérdidas de transmisión, ¿vale? En este ejercicio nos dan valor de las pérdidas del motor, que es del 20% menor al de las pérdidas de transmisión. Es decir, que esto es 0,8 las pérdidas de la transmisión. Esto no lo sabemos, esto sí que lo sabemos porque viene calculado de antes, de la potencia de corte, en base a la presión específica de corte, y lo que nos piden es esto de aquí. Además nos dicen que el rendimiento mecánico es del 90%, con lo cual esto es 0,9. Pues esto es directo para calcular, ¿vale? Sabemos, por ejemplo, esto de aquí, como nos dicen que esto es 0,9, la potencia de transmisión por 0,9 es la potencia de corte, y la potencia de corte la sabemos, con lo cual la potencia de transmisión esta ya la sabemos, ¿vale? Como sabemos esto, podemos calcular la potencia de pérdida de transmisión. Y si sabemos ya la potencia de pérdida de transmisión, ya podemos calcular cuánto vale la potencia de pérdidas del motor, que era 0,8 la de transmisiones, y ya con esto podemos sumar esto más esto y me sale la potencia consumida. ¿Vale? Echarle un vistazo a las ecuaciones, que es muy sencillo. Siempre nos preguntarán también el rendimiento global final. El rendimiento global será multiplicar los dos rendimientos o bien directamente hacer la potencia de corte
partido la potencia consumida, porque la potencia de corte y la potencia consumida la hemos calculado en los apartados anteriores, en el procedimiento, ¿vale? Y ahí sacamos el rendimiento global. Vale, esto será también pues seguro en un apartado del problema de examen. Vale, y con esto habríamos hecho un resumen así rápido de las cosas que faltarían por haber revisado en la parte de mecanizado. Vale, lo dejamos aquí y cualquier duda me preguntáis o bien por el foro o bien me escribís para que lo hablemos por el Meet, ¿vale? Y hacemos una tutoría por el Meet para ver las dudas que tengáis. ¿Vale? Bueno, aquí lo dejamos.